Ok, entonces les decía que la cinemática en más de una dimensión requiere de extender ahora la posibilidad de que nuestro punto, ¿ya?, esté en alguna parte, pero en alguna parte en un plano primero, ¿ya?, y después vamos a hacer que la partícula esté en el espacio, pero primero en el plano. Y entonces lo que tenemos en general es que en vez de mirar las cosas en un eje, ya como teníamos ahora, por ejemplo, teníamos el eje X, ¿sí?, vamos a mirar las cosas en dos ejes, y en general, y esto se lo debemos al señor Descartes, ¿cierto?, uno tiende a ocupar lo que se llama un eje de coordenadas cartesiano, ¿sí?, en honor a Descartes, uno le llama así, y lo que básicamente se trata es que la posición de una partícula ahora se escribe con referencia a dos ejes que son mutuamente ortogonales, ¿ya?, que sería en este caso el eje X y el eje Y, son mutuamente ortogonales, y la posición de la partícula va a estar dada por su posición respecto del eje X, que podría ser x1, y su posición en el eje Y, que va a ser x2, ¿ya? Perdón, x2, no le vamos a llamar x2 a eso, sino que como estamos en el eje Y, a esto le vamos a llamar Y1. Entonces, lo que uno dice es, la partícula está en x1, y1, ¿sí? Uno podría escribirlo así. Esa es la posición de la partícula. Esta manera de escribirlo en un eje cartesiano ya es útil para los matemáticos, pero no tan útil para los físicos, porque en general se ha visto que lo más útil es en realidad expresar esto como un vector. Entonces lo que uno dice es la posición de la partícula en realidad es un vector. ¿Y en qué consiste un vector? Bueno, un vector es una especie de flecha en este plano cartesiano que tiene su origen en el origen del sistema cartesiano, es decir, en 0, 0, y la punta de la flecha está justo en la posición que sigue la partícula. ¿Ya? Entonces, si yo les digo que esta es mi partícula en X y en Y, y yo dibujo la posición de la partícula con azul ahora, ¿ya? Entonces, el vector posición ahora, el vector posición, los voy a dibujar en negro, va a ser para cada tiempo una flecha que parta desde el origen y llegue hasta la posición de la partícula. Entonces, por ejemplo, el vector posición ahí va a ser ese. En un tiempo posterior la partícula va a estar acá, por ejemplo, y el vector posición va a ser este vector de acá. ¡Ah! Eso no es un vector. Tiene que ser una flecha recta. ¿Sí? Y todo el rato, entonces, esta flecha va a ir como siguiendo el movimiento de la partícula en dos dimensiones. Y ese vector va a ser efectivamente la posición de la partícula para todo tiempo. Profe, Sí, entonces nosotros vamos a tener infinitos vectores según el tiempo que tomemos del movimiento de la partícula. exacto. Entonces, supongamos que este es el tiempo t1 y este es el tiempo t2. Entonces, en el tiempo t1, la partícula está en la posición vector de t1. Y en el tiempo t2 está en la posición vector de t2. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe de la siguiente forma. En vez de tener una función x, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en una dimensión decíamos x es igual a x de t, ¿cierto? En dos o más dimensiones, lo que tenemos es r, vector, es igual a r en función de t. Y esa flechita de arriba lo que está diciendo es que la función posición de la partícula ahora no es un escalar, ¿cierto? Que sería un número nomás en la recta de los reales, sino que es un vector, ¿ya? Ahora, ¿cómo escribimos esto vectorialmente y cómo seguimos desarrollando esto como un vector? Bueno, lo que decimos es lo siguiente. En nuestro eje cartesiano, ¿sí?, podemos definir lo que se llama
los vectores unitarios, ¿ya? Y los vectores unitarios, Profe, ¿sí? perdón, no entendí por qué puso R, vector. Porque estoy nomás, esta es la nomenclatura, ¿sí? Nomenclatura. Así como antes llamábamos X a la posición de la partícula, ahora la vamos a llamar R. Y entonces, por ejemplo, esto de acá, este es R de T1 y este es R de T2. Y en realidad lo que queremos hacer es R, ¿sí? ¿Qué es lo que es R matemáticamente? Y entonces aquí es donde nos sirve lo siguiente. Nuestro vector, como lo habíamos presentado al principio, tiene una componente según el eje X y una componente según el eje Y, ¿ya? Y son mutuamente ortogonales. Así que para recuperar el vector necesitamos estas dos componentes, ¿ya? Que básicamente son X1 e Y1. Y entonces lo que sucede es lo siguiente, que definimos un vector que esté a lo largo del eje Y. Voy a dibujarlo en rojo para que se vea. Un vector que esté a lo largo del eje y que tenga magnitud 1. Magnitud 1. Ya, no importa cuál sea la unidad, va a tener magnitud 1. Y a ese le llamamos J, y en general los vectores que tienen magnitud 1, en vez de ponerles una flechita arriba, uno les pone un gorro. Todo esto es nomenclatura, chicos. Entonces uno le pone J gorro a eso. Un vector de magnitud 1. Después, lo que uno tiene acá es un vector ahora en el eje X. ¿Ya? Déjenme. El vector tiene que partir necesariamente en el origen, ¿cierto? Y hay un vector que se llama ahora Y unitario, que sería el vector unitario a lo largo del eje X, un vector que tiene magnitud 1. ¿Ya? Y entonces, cuando vamos ahora a tratar de ver cómo escribir nuestra vector posición, lo que decimos es que el vector posición ahora, en dos dimensiones, es igual a la posición que tenga en X con el tiempo, según el vector unitario Y, más la posición que tenga en Y en el tiempo, según el vector unitario J. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que en T1, nuestro vector está en X1 y en Y1. ¿Cómo escribiríamos entonces R de T1? R de T1 va a ser igual a X1 según Y unitario más Y1 según J unitario. ¿Ya? Entonces, esto es nomenclatura, pero ya estoy ocupando algunas propiedades de los vectores y por lo tanto, antes de seguir con la física, tenemos que hacer una desviación matemática y tenemos que enunciar estas propiedades de los vectores para que podamos entender por qué está permitido y es correcto escribir así la posición de una partícula. ¿Ya? Entonces, lo primero es que uno debiera definir qué es lo que es la suma de dos vectores. Y entonces, la suma de dos vectores se realiza, podemos mirarla gráficamente primero, ¿ya? Supongamos que tenemos un vector A, que es así, y un vector B, que es así. La suma de los dos vectores se hace usando la regla del paralelogramo, ¿ya? Que es simplemente hacer un paralelogramo, ¿ya? En que el lado opuesto desde la punta del vector B tenga la misma longitud que el vector A, y lo mismo acá, y sea paralelo, y partiendo de la punta del vector A, hacemos un lado paralelo al vector B,
Y entonces el vector resultante de la suma de los dos es el vector que conecta el vértice del paralelogramo resultante con el origen. Y ese es el vector resultante C, pongámoslo en rojo, el vector C entonces es el resultante de sumar el vector A más el vector B. El vector C entonces, Profe, ¿sí? ¿no podríamos usar eso de luego de como al final de la puntita de un vector poner el otro y después unir el inicio del primer vector con el final del otro? Tal cual, sí, No sé si también se se puede entiende. hacer así. Es equivalente, lo que dice la compañera es que esto es equivalente a hacer esto. Tomar el vector B, desplazar el vector A hasta la punta del vector B, ¿verdad? Desplazar el vector A la punta del vector B, ya, pues vector A, y el vector C resultante va a ser el vector que une el inicio del vector B, que es el origen, con la punta del vector A. También uno lo puede ver así. Ya, ese también es el vector C resultante. Ya, esto se llama la regla del paralelogramo. Y esto no sé cómo llamarlo, pero es equivalente. Por supuesto, estos dos métodos son un poco gráficos, ¿ya? Entonces, ok, ya gráficamente lo hacemos así, pero ¿cómo lo hacemos matemáticamente? Ya vamos a ver que esto también tiene su obvia representación matemática, ¿ya? Entonces, hagamos el ejemplo que hace Massman, porque no sé Profe, cuál es ¿sí? es que no me quedó tan claro lo que representaba la J con el gorrito. Y la otra es una I, ¿o no? Sí, la I gorro y la J gorro son vectores que tienen magnitud 1 y que están a lo largo de los ejes coordenados o de los ejes cartesianos X e Y. ¿Ok? Por ahora, no van a tener más, no van a jugar mucho ahora en este partido, ¿ya? Por ahora no los vamos a volver a ver en un ratito, ¿ya? Pero vamos a retomar ese IJ gorro un poco más adelante, así que tranquilidad. Ya. Profe, ¿Sí? y yo podría decir así como que hay muchos J gorro, ¿Hay muchos J gorro? como ya que es como uno, ¿no podrían ser como muchos a lo largo del eje Y? ¿O es solo uno? Es uno nomás. Todos los J gorros son iguales al otro J gorro. Si tú tienes un vector J gorro que apunta en la dirección Y y que mide 1, hay uno nomás, o también es equivalente a decir que todos son iguales, pero es uno nomás. ¿Por No, qué, pero por a qué lo que podrías voy pensar es, que hay otro, Valentina? no, a lo que voy es, podría como completar el eje Y con puros J gorro, Ah, tú como, dices, ¿qué pasa si yo pongo un otro J gorro aquí de uno para arriba? claro, eso, Ya, lo que pasa es que lo que estamos diciendo es que los vectores parten siempre del origen. Entonces, en realidad, si tú pones acá otro J gorro chiquitito, en realidad ya, lo que representa ese vector es la suma de dos vectores unitarios, así que va a ser 2J gorro. ya Y comprendo. así sucesivamente, ¿sí? Bueno, por ahora veamos un ejemplo de esto, ¿ya? Que sería el ejemplo que da Massman, que es el siguiente. Supongamos que un excursionista parte de una cierta posición y camina 4 kilómetros hacia el este y luego 3 kilómetros hacia el sur. ¿Cuál es el vector de desplazamiento resultante? ¿Ya? Entonces, implícitamente nos están diciendo que hay un eje norte-sur, ¿sí? Que sería este. Vamos a decir que este es el eje norte-sur y este es el eje este-oeste. ¿Ya? Aquí hay una persona caminando hacia el este. Quizás acá me conviene que esto esté en el origen de algún cuadrito para que sea más claro. Ya, me conviene que el origen parta ahí. Ya, y lo que dice Massman es lo siguiente. Dice,
una persona, un excursionista parte de una cierta posición, vamos a decir que parte del origen, camina 4 kilómetros hacia el este, 1, 2, 3, 4 kilómetros hacia el este, y luego camina 3 kilómetros hacia el sur, 1, 2, 3. Va a llegar hasta acá. Y entonces dice, ¿cuál es el vector de desplazamiento resultante? Bueno, estos son ejes cartesianos, así que uno diría, la persona caminó 4 kilómetros hacia el este, sería un vector así, y caminó también 3 kilómetros hacia el sur. Así que el vector de desplazamiento resultante va a ser ese vector de ahí, que es el vector que parte del origen y va hasta acá. Déjenme dibujarlo con la línea continua porque si no... ¡No! Se fijan que, por un lado, estos son los 4 kilómetros hacia el este y estos son los 3 kilómetros hacia el sur. Y lo hicimos y lo podemos hacer así siguiendo a la persona, pero el resultante va a ser la suma vectorial de estos dos vectores, de un vector que apunta 4 kilómetros hacia el este y un vector que apunta 3 kilómetros hacia el sur. ¿Sí? Entonces, digamos que alguien nos quiere, por ejemplo, preguntar lo siguiente. ¿A qué distancia está la persona ahora desde el origen, desde donde partió? ¿Por Pitágoras? Por Pitágoras, ¿cierto? La distancia a la que está es básicamente el largo del vector resultante, ¿sí? Y por Pitágoras sabemos que esa es la hipotenusa de este triángulo, así que en realidad la persona está a raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado kilómetros, ¿ya? Y entonces aquí aparece naturalmente un concepto que es importante. El vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección, ¿ya? La dirección del vector es esta que está aquí, ¿cierto? Que está dada por este vector unitario, si ustedes quieren, hay un vector unitario que representa la dirección del vector, y por otro lado, la magnitud del vector está dada por el largo del vector desde el origen, que sería en este caso raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Profe, ¿Sí? es que justo me perdí cómo llegó a raíz de 4 al cuadrado más no sé cuánto al Ah, cuadrado. no, es Pitágoras nomás, pues, porque esto de acá es un triángulo que tiene un lado 3, porque avanzó 3 kilómetros hacia el sur, y tiene un lado, un cateto 4, porque avanzó 4 hacia el este, así que esto no puede ser otra cosa que raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, por Pitágoras. Ah, ya, gracias. Ok. Y entonces, bueno, hay varias maneras de ver esto. También uno podría decir, ok, esto de acá, también podría uno decir, fíjense que hay un ángulo aquí involucrado. Ese ángulo phi yo lo podría definir desde el eje X o desde el eje este-oeste hasta la dirección del vector. Así que el vector está definido por ese ángulo también y también por el largo. Con esas dos cosas yo también conozco el vector. Si me dicen el ángulo phi respecto de ese eje este-oeste, ¿ya? Ya sea que lo mido como negativo para abajo o con alguna convención, ¿cierto? Para poder dar la vuelta completa. Si me dicen el ángulo y me dicen el largo del vector, yo también sé dónde está la persona. Está ahí. Y también puedo identificar perfectamente el vector. ¿Ok? ¿Cuánto vale el ángulo ese? ¿Puedo saber cuánto vale el ángulo? Sí, ¿Cómo sé cuánto vale el ángulo, Renata? por sacando el seno o el coseno. Sacando el seno del coseno, exacto. Pero puedo sacar la tangente, ¿cierto? Porque la tangente de phi es el cateto opuesto
en este caso sería menos 3, dividido por la hipotenusa, no, por el cateto adyacente, por 4. Así que tangente de phi es igual a menos 3/4, ¿ya? Y eso da como resultado que phi es igual a menos 36.9 grados. El menos indicando que en realidad ese ángulo va por abajo. Solamente 36 grados sería si hubiera hecho eso así. Menos 36 grados es que hizo eso así, hacia abajito. ¿Ok? Bueno, entonces, algunas propiedades de los vectores, de la suma de los vectores, propiedades de la suma de los vectores que son útiles. Lo primero está la conmutatividad. A más B es exactamente lo mismo que B más A. ¿Podemos comprobarlo así gráficamente? Habíamos dicho que, por ejemplo, que si este era... ¿Cómo lo habíamos puesto? Claro, si este era el vector B y este era el vector A, lo que podíamos hacer era desplazar el vector A y moverlo, y desde la puntita del vector B poner el vector A, y a donde llegara la punta del vector A, entonces ahí era el vector resultante como la suma. Pero ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Si desplazamos el vector B ahora y lo ponemos en la punta del vector A, si lo ponemos en la punta del vector A, nos da lo mismo. Así que, fome mi demostración, no muy matemática, pero gráficamente se ve que hay conmutatividad acá en la suma de los vectores. ¿Me creen? Sí. Ok. Asociatividad, ya, también sin demostración, nomás. A más B más C es lo mismo que A más B más C. O sea, da lo mismo si sumo primero el vector B más C. Si estoy sumando 3 vectores, puedo primero sumar el vector B más C y al resultante de eso sumarle A. Me va a dar lo mismo que si primero sumo los vectores A más B y al resultante de eso le sumo C. ¿Ya? Eso también existe. Segunda propiedad. Primera propiedad entonces era la conmutatividad, segunda propiedad la asociatividad. Tercera propiedad. Existe un vector nulo, el vector 0, tal que es el neutro de la adición. A más 0 es lo mismo que A. Y ahí el vector 0 en realidad es un punto ahí en el origen que tiene largo 0 y que en realidad no le hace nada a nadie. ¿Ya? ¿Cómo sería sumarle el vector 0 a un vector? Sería poner el punto en la punta del vector y ver hasta dónde llega, y como el punto vale 0, entonces llega a donde mismo, así que es el mismo vector A. Ya medio absurda la prueba, pero ustedes saben, los matemáticos les gusta tener estas cosas más o menos claras. Para cada vector A existe un vector menos A, tal que A más el vector menos A es 0. ¿Ya? Y es claro ver cuál es el vector menos A, si es que uno tiene un vector cualquiera A y parte así del origen. El vector menos A es justamente el vector que está justo opuesto al vector A. Tiene la misma magnitud que el vector A, pero tiene el signo, o sea, va justo en la dirección contraria al vector A. Y aquí no lo dibujé muy bien, esto tendría que ser 180 grados, ¿cierto? Y ahí está el origen. El vector menos Profe, A, ¿qué dice entre A y menos A? dice tal que. No, el otro. ¿Es un existe? Existe. Ay, gracias. Ya, no me sirve mucho poner mis abreviaturas mal escritas porque ustedes no las entienden y pues igual tengo que escribir la palabra. Profe, ¿Sí? esa invertida no significa para todo. Es verdad, esa no es tal que. Estoy puro mintiendo. ¿Existe el tal que o no? Según yo es como Es la línea. Sí, es la como un línea. slash. línea. Es un Es slash. un eso. slash. Tal que. Sí, igual tendría que poner en la segunda, tal que para todo, bla, bla, bla. Serían las dos. Tal que para todo. Ya, dejémoslo así bonito. Tal que para todo A
No, no es así, po. Es como... estoy borrando todo ahora. Dado A, existe un menos A, tal que A más A es igual a 0 para todo A. Algo así. Pero se entiende, profe, se entiende. Ya. Eso respecto de la suma, ¿ok? Ahora, esto es más, los vectores son bastante flexibles, ¿ya? Y permiten la multiplicación por un escalar. Profe, ¿puedes subir un poquitito? Gracias. ¿Ya? Y la multiplicación por un escalar también tiene una serie de propiedades que vamos a revisar rápidamente, ¿ya? Existe yo creo que esta se llama la transitividad. Sean alfa y beta dos números reales, ya alfa y beta escalares. A vector y B vector vectores. Entonces alfa por A más B es lo mismo que alfa por A más alfa por B. ¿Cómo les suena que se llama esa propiedad? Distributividad. Distributividad, exactamente. Una segunda propiedad sería que... ¿Profe? ¿sí? Y la segunda línea dice que X y P son escalares. Alfa y beta son escalares. Ah, ya. Perfecto, gracias. Alfa y beta, que todavía no lo ocupo, son escalares. ¿Qué pasa si tenemos dos escalares ahora? Entonces, alfa más beta por el vector A. Bueno, eso es igual a alfa por A más beta por A. ¿Sí? Eso, ¿cómo le llamaríamos a esa propiedad? ¿Distributividad? Sí, también es como una especie de distributividad, ¿ya? Esto es como... Ahí habría que ponerle apellido, ¿cierto? Esta es la distributividad respecto de los vectores y esta es la distributividad respecto de los escalares. Una tercera propiedad es que es una especie de asociatividad, pero para la multiplicación. Alfa por beta por el vector A es lo mismo que alfa por beta por A. ¿Sí? Y también un neutro multiplicativo se cumple que el escalar 1 por A es igual, deja igual al vector A. ¿Sí? Entonces, no sé, tratemos de comprobar un poco las propiedades. Me olvidé de algo ya, que nadie me reclamó, pero que es fundamental. ¿Qué significa multiplicar por un escalar un vector? ¿Qué significa alfa por A? Que aumenta el módulo. Aumenta el módulo en una cantidad alfa, ¿cierto? Pero su dirección sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, uno podría, y aquí me van a permitir hacer esta anotación, uno podría decir que el vector A ok. Uno podría decir que el vector A tiene un módulo A, ¿cierto? Que es su magnitud, por una cierta dirección A unitario, y donde hay un A unitario va a ser el vector unitario en la dirección del vector A. Entonces, supongamos que mi vector A es cualquiera. Ese de ahí. Bueno, el módulo de A es lo que mide ese trazo, ¿cierto? El módulo de A. Y el vector A unitario es ese vector A que mide 1, ¿sí? Así que el vector A va a ser la multiplicación
del módulo de A por el vector unitario A. Fíjense que esa es justamente la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Cuál vector? El vector A, que tiene módulo 1, que tiene dirección en A. ¿Y cuál escalar? El módulo de A, que es un escalar. Así que A es, por definición, la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Sí? No sé si está muy enredado eso. Yo en eso último me perdí, profe. Ya, lo voy a repetir en un... Ya, vuelta a explicar, ¿ya? Una manera de describir el vector estoy temiendo que la tableta se me va a... está reclamando por batería. Ok. Que para un vector cualquiera, ¿cierto? Tiene un módulo. Un vector cualquiera tiene un módulo y tiene una dirección, ¿ya? Yo puedo dibujar cualquier vector aquí y este vector es A. Pero siempre voy a poder elegir un vector chiquitito que tenga magnitud 1, que se llame el vector unitario en la dirección de A, ¿ya? Que a ese le voy a poner A gorro. Como a todos mis vectores unitarios les pongo gorrito, entonces A gorro representa un vector de magnitud 1 que va en la dirección de A. ¿Cuánto vale entonces el vector A? Ah, bueno, el vector A vale el módulo de A, o sea, lo que mide el segmento que une el origen con la punta del vector A, multiplicado por este vector A unitario. ¿Se entiende más o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Profe, Entonces, pero sí, Valentina. es que... No, yo soy Maite. Maite, perdón. Es que dijo que el vector chiquitito vale 1, ¿cierto? El vector chiquitito tiene módulo 1. Entonces, Y como tiene módulo 1, es un vector unitario, Maite. entonces esto quedaría igual. ¿Qué cosa quedaría igual? El módulo, es que me perdí porque no sé qué valor nuevo nos da la ecuación. ¿Qué cosa nueva nos dice esta ecuación, Maite? A igual al Sí. módulo de A por A. ¡Ah, no! Es como... hacer explícito el hecho de que A en realidad está definido como un módulo por una dirección. La dirección la está dando ese vector chiquitito y la magnitud está de acá. Si tú lo piensas, el vector A uno lo podría girar para cualquier lado, ¿sí? Podría uno tomar cualquier dirección y entonces el módulo de A va a hacer crecer a ese vector en esa dirección. Así que siempre uno puede escribir el vector, bueno, siempre y cuando uno sepa cuánto vale ese vector unitario, en qué dirección está, ¿ya? Por ahora estamos definiendo cosas nomás, ¿ya? Entonces, veamos en un ejemplo, por ejemplo, algunas de estas propiedades. ¿Les parece que revisemos gráficamente esta? Alfa de alfa veces A más B es lo mismo que alfa por A más alfa por B, ¿ya? ¿Cómo lo haría uno? Ya, démonos cualquier A y B. Entonces me doy ese va a ser A y ese va a ser B. Supongamos que alfa igual a 2. Entonces, alfa por A debiera duplicar al vector original, ¿cierto? Yo debería tener, entonces, si hay alfa por A, eso haría alfa por A.
Y alfa por b va a ser así. Ay, que me quedó feo. Ese sería alfa por b. Por favor, entiendan que esto debería ser completamente paralelo la línea negra aquí con la roja, ¿ya? Tendrían que estar iguales, ¿ya? Y el doble de tamaño nomás. Entonces, fíjense cómo es alfa por a más alfa por b. Bueno, alfa por a más alfa por b, hagámoslo así como paralelogramo, ¿cierto? Va a ser este vector de aquí. Ese va a ser el vector resultante. No, no te muevas. Me va a quedar una curva ahí. Ese es el vector... No, ese no es. Ay, qué pesado. ¿Por qué no quiere hacerlo? No, no sé por qué ahora todo me queda horizontal. Vamos a tener que dibujarlo a mano nomás. Ese es el vector resultante. Ese vector resultante es alfa por a más alfa por b. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la otra manera de hacerlo entonces? Es primero sumar los dos vectores y después multiplicarlos por alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a hacerlo en verde. Espero que este sea verde. Alfa, a más b, el vector resultante a más b es un vector así. Va a ser ese vector de ahí. Ese vector es el vector a más b. Y si yo lo multiplico por alfa, que es el doble, me da este vector rojo de acá. ¿Ya? Eso de ahí sería entonces alfa por a más b. ¿Ya? Obviamente esta no es una demostración matemática, pretende ser una demostración media gráfica de la propiedad, pero démonos por satisfechos con esta demostración muy burda. ¿Ya? Si uno la hace bien en papel milimetrado, quizás se puede convencer un poco mejor. ¿Ya? Pero por ahora, quedémonos satisfechos de que esto funciona y de que es así. ¿Ok? Ahora, en estos últimos 20 minutos que nos quedan, quiero extender esto que ya habíamos empezado a conversar, de era que la posibilidad de que uno escriba el vector ahora no como... bueno, no, déjenme hacerlo primero y después vamos a ver a qué me refiero. Si yo tengo un vector cualquiera, ya, de nuevo, este es un vector cualquiera, A. Yo les dije que había dos maneras de escribirlo, ya. Uno era, obviamente, escribir su proyección sobre los ejes, ya. Si ustedes me siguen acá, ustedes tienen claro que si este es un vector unitario J y este es un vector unitario Y, yo puedo escribir el vector A como la suma de dos vectores, ¿ya? Del vector x1 por y unitario, ¿ya? Que va a ser justamente ese vector de ahí, más el vector y1 por j unitario. ¿Sí? ¿Se fijan? Que ese vector A va a ser la suma justamente de esos dos vectores. Así que yo siempre puedo descomponer el vector A en sus componentes, ¿ya? En sus proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y se va a proyectar de esa forma. Si su proyección sobre el eje X es X1 y su proyección sobre el eje Y es Y1, entonces el vector A se escribe así. ¿Ya? Pero esta es una manera de escribirlo, porque hay otra manera de escribirlo. ¿Ya? Y la otra manera de escribirlo es escribirlo en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, coordenadas cartesianas serían estas. Pero yo también puedo escribir el vector en coordenadas polares. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con coordenadas polares? Coordenadas polares
en vez de yo darles la proyección sobre los ejes cartesianos, estos dos parámetros x1 y y1, en coordenadas polares yo les doy otros dos parámetros, pero que no son las proyecciones, sino que son el ángulo θ respecto de este eje x, ¿ya? Así que yo subo un ángulo θ acá, y ahí tengo el vector. Y también les doy el largo del vector como un parámetro que se llama r, ¿ya? Entonces, r es como el largo del vectorcillo, y θ es el ángulo que está haciendo con respecto al eje x. Y ahí esas serían las coordenadas polares. R, θ. También yo perfectamente puedo encontrar el valor del vector haciéndolo así. Ahora, ¿puedo pasar yo de coordenadas polares a coordenadas cartesianas fácilmente? Sí. ¿Ya? Y eso lo hago ocupando trigonometría. Porque me doy cuenta que si yo conozco r y θ, también conozco x1 y y1. ¿Sí? Porque si yo conozco r y θ, resulta ser que x1 es simplemente r por el coseno de θ, y y1 es r por el seno de θ. ¿Están de acuerdo o no? Ya. Ahora, ¿qué pasa, muchachos y muchachas? Si es que yo... Profe, ¿Sí? Tomás. es que me perdí, no entiendo lo de las coordenadas polares. Ah, O las como que coordenadas polares es que yo, en vez de darte, yo te digo, el vector tiene un módulo r y hace un ángulo θ con el eje x. Tú me dices, ah, ya, a ver, profe, ya, a ver, ángulo θ con el eje x, va en esa dirección y tiene un módulo r. Me alejo r del... Ahí está. Esa también es una manera de saber dónde está el vector, ¿cierto? Que es distinto a las coordenadas cartesianas, Tomás, en donde yo te digo, hay una proyección x1 sobre el eje x del vector y una proyección y1 sobre el eje y del vector. Y tú me dices, ah, ok, entonces el vector A es el resultante de la suma de x1 según y más y1 según j, ¿ya? Y el resultante entonces es ese punto que está ahí. Ya, gracias, profe. ¿Se entendió más, Tomás, o no? Sí, ahí quedó claro. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos para... supongamos que... Sí, Valentina. Perdón, es que yo estoy un poco perdida con el tema de la trigonometría que ocupo ahí. Ah, no, suponte que... ¿cuál es la definición del seno de θ? Opuesto partido por ¿Cuánto vale hipotenusa. opuesto? I1 partido por R. R. I1 igual a R seno θ. Chan. Perfecto. Ya, Ya. gracias. Profe, Sí. y ya no se usa más lo de escribir el vector como las coordenadas de donde está la punta. Siempre lo vamos a hacer así. Es que solo que en coordenadas polares no se hace así. ¿Ya? Y a veces uno quiere tener las cosas en coordenadas polares. Como les digo, esta clase es un poco todavía llenar la cajita de herramientas. ¿Ya? No... De repente Pero vamos a ocupar... usualmente se usa como toda la vida, como la coordenada de donde está la punta del vector. Sí. Ah, Sí. ya. Bueno, de hecho, esto no es una manera realmente de escribir el vector, ¿cierto? R y θ. No, no es una manera. ¿Sí? Lo que se hace en coordenadas polares realmente es definir un vector R unitario. Aquí. Y lo que uno dice es que el vector A es igual a R según R unitario. Donde R unitario es el vector unitario que apunta en la dirección dada por el ángulo θ. Entonces,
esta es una manera de escribir el vector. Coordenadas polares. Donde el conocimiento del ángulo θ está implícito, porque si no conozco el ángulo θ, no conozco R unitario. ¿Sí? No sé dónde ponerlo. Así que está implícito y el R es el largo del vector. Y en coordenadas cartesianas yo escribo así. Escribo x1 según y unitario más y1 según j unitario. Coordenadas cartesianas. ¿Ok? Ya, entonces nos queda averiguar una pura cosa nomás, que es que suponiendo que yo tengo las coordenadas cartesianas, ¿cómo me paso a coordenadas polares? Porque de coordenadas polares a coordenadas cartesianas ya lo hicimos, es súper fácil. Si a mí me dicen las coordenadas cartesianas, ¿cómo me paso a coordenadas polares? Fácil igual, porque es cosa nomás de darse cuenta que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado es igual a r cuadrado por coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es 1. Así que r es siempre raíz de x1 cuadrado más y1 cuadrado, que es obviamente el módulo del vector, ¿cierto? R es el módulo del vector. Y el ángulo nos basta nomás con dividir i1 por x1. Si uno divide i1 partido por x1, obtiene al otro lado tangente de θ, y por lo tanto el ángulo θ es igual al arco tangente, o sea, a la función inversa a la tangente de i1 partido por x1. Y así recupero, entonces, recupero θ de x1 e y1. Y recupero R de x1 e y1 simplemente tomando el módulo de las componentes del vector. El dominio de θ es toda la circunferencia, Juan, completa. Uno podría definirlo entre 0 y 2pi, incluso para valores mayores a pi también uno lo puede hacer. Pitágoras, dice Edgar. Sí, es Pitágoras también. Es también, en cierto modo, es Pitágoras nomás. ¿Cierto? Valentina, o no sé quién iba a hablar. Sí, yo. Es que iba todo súper bien hasta esta parte que no entendí. No, lo que pasa es que lo único que estamos haciendo es que, dado que, por ejemplo, en el caso que nosotros supiéramos solamente x1 e y1, ¿cómo podríamos recuperar las coordenadas polares? Es súper fácil, porque el valor de r, del módulo del vector, es este módulo nomás de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Y el valor de θ es tomar el arco tangente, o sea, la función inversa a la tangente de y1 partido por x1, simplemente de la definición aquí de x1 e y1, como componentes de r coseno θ y r seno θ. Ya no es más que eso. O sea, eso sería pasar de cartesianas a polares. Exacto. Y lo anterior sería de polares a cartesianas. Y lo anterior era de polares a cartesianas. Conociendo r y θ, ¿podemos encontrar x1 y y1? Sí. Porque x1 es r coseno θ y y1 es r seno de θ. Sí. Así que estamos bien con eso. Ya, lo último que quiero mencionar hoy día es los vectores unitarios. ¿Qué pasa si yo les dije, bueno, A es igual al módulo de A por A? ¿Sí? Entonces, es un poco circular mi argumento, pero dado A, yo puedo... ¿Cuánto vale el vector unitario A? Bueno, el vector unitario A vale exactamente A dividido por el módulo de A. ¿Ya? O, si es que ustedes no me creen que exista la división de vectores, en realidad esto es multiplicarlo por 1 sobre el módulo de A. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el módulo que tenga este vector después de que yo lo divido por el módulo de A? Va a ser 1. ¿Sí? ¿Y en qué dirección va a apuntar? Va a apuntar en la dirección de A. Así que
cualquier vector unitario, ¿cierto? Yo lo puedo definir como de esta forma. Ahora, uno podría tratar de comprobar esto que sea verdad, ¿cierto? ¿Y cómo lo comprobaría uno? Bueno, medio enredada la demostración, pero hagámosla. A unitario tiene que ser igual a A, ¿cierto? Entonces, supongamos que A es x1 según y unitario, más y1 según j unitario, dividido por el módulo de A. ¿Cuánto vale el módulo de A? El módulo de A es raíz de x1 cuadrado más y1 cuadrado. ¿Cuánto vale el módulo de A unitario ahora? Bueno, el módulo de A unitario vale... Fíjense que A unitario también lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como x1 partido por raíz de x1 cuadrado más y1 cuadrado según y unitario más y1 dividido por raíz de x1 cuadrado más y1 cuadrado según j unitario. ¿Cuánto vale el módulo de A unitario? El módulo de A unitario vale la raíz de la primera componente del vector al cuadrado. x1 cuadrado partido por x1 cuadrado más y1 al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, y1 al cuadrado partido por x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, raíz de eso, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado dividido por x1 al cuadrado más y1 al cuadrado es 1. Así que en realidad sí. Si yo hago esta operación, efectivamente obtengo un vector unitario que tiene módulo 1. Ya es medio absurdo que hayamos hecho esta demostración, pero vale la pena comprobar estas cosas fáciles solo para estar seguro. ¿Ya? Ahora, nos faltan dos cosas más en la herramienta, ¿ya? Y voy a alcanzar a explicarles una, ¿ya? Y es la siguiente. Hemos aprendido a sumar vectores, hemos aprendido a multiplicar vectores por escalares, y ahora nos tocan dos cosas más que son parte de las herramientas fundamentales para operar con vectores. Entonces está el producto interno, perdón, el producto escalar o producto punto entre dos vectores, que es una de las dos maneras de multiplicar vectores. Los vectores tienen dos maneras de multiplicarse, ¿ya? Una manera de multiplicarse es que yo multiplico dos vectores y obtengo un escalar, raro, pero sí existe, y ese es el producto escalar. Es decir, como que para los más matemáticos me cambio de espacio, ¿sí? Estoy operando en el espacio de los vectores y multiplico dos vectores y en vez de quedar en el espacio de los vectores, voy al espacio de los escalares. Eso los matemáticos le llaman a eso una operación externa, que te lleva de un conjunto a un conjunto fuera de ti mismo. Y existe también el producto vectorial, que es producto entre dos vectores y me da un vector, ¿ya? Entonces, lo primero es el producto punto. Ambos se ocupan en física para siempre jamás, ¿ya? Estas son cosas que ustedes van a ver ahora y nunca más van a dejar de ocupar hasta el final de su carrera, porque tanto el producto punto como el producto vectorial o el producto cruz, así se llama, uno se llama el punto y el otro se llama el cruz por cómo se escriben, son fundamentales en física, y el producto punto es así, se los voy a definir nomás, ¿ya? Sea un vector A, que podría ser en 3 dimensiones también, el vector A le vamos a llamar A1 según, A1 según I más A2 según J más A3 según K. Fíjense que introduje un nuevo vector unitario ahora pensando en que estoy en 3 dimensiones, ¿ya? Y este vector unitario va a ser ortogonal tanto a I1, a I unitario como a J unitario, ¿ya? Entonces, si ustedes lo quieren dibujado, esto se va a ver más o menos así. Ese es I, J y K, ¿ya? Y ahí hay como... Y entre ellos todos son ángulos ortogonales. Y tenemos un vector B también, B1 según I, más B2 según J, más B3 según K,
Entonces el producto punto entre A y B es un vector, perdón, un escalar, tal que el escalar es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman A y B. Si este es A y este es B, entonces el producto punto entre los dos vectores es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Continuará, muchachos y muchachas. Profe, ese era el producto punto, ¿verdad? Producto punto. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, pero es un poquito más arriba. Ahí está el punto. Sí. ¿Dónde irá? Es donde dijo que las coordenadas polares como que no era verdad lo que había dicho y que era como R por ahí. Ahí me confundí como al final cuál Ah, es es que la correcta. sí, lo que pasa es que uno dice hay un R y hay un θ involucrado en las coordenadas polares, pero uno nunca escribe esto directamente en coordenadas polares, sino que uno escribe esto, ¿ya? Y lo que sucede es que el vector A entonces en coordenadas polares es R según R unitario, pero en coordenadas polares lo que les digo es que el ángulo θ está implícito en la dirección de R unitario. ¿Ya? No es que aparezca el θ directamente como una coordenada, sino que está implícito ahí. Eso es lo que pasa. Esto no se va a entender así nomás, ¿ya? Esto no se va a entender así como lo hemos hecho hasta ahora porque es muy teórico, ¿ya? Cuando veamos aplicaciones de esto, ustedes van a entender a qué me refiero. Ya, gracias. No sé si hay más dudas, chicos. Chicas. Bajé al final, Juan, ahí. ¿Cómo surgió, Profe, yo quedé con cómo una. surgió la definición de Aquí, producto punto? perdón. ¿Fue simplemente una invención matemática o se inspiró en algún concepto físico? Buena pregunta, Juan. El producto escalar es súper físico, ¿ya? Tiene un montón de aplicaciones y aparece como necesario para operar, sobre todo cuando uno tiene que definir el trabajo mecánico, ¿ya? El trabajo mecánico se define a partir de esta operación. Entonces, en el trabajo mecánico no importa tanto las fuerzas que uno ejerza sobre una partícula, ya esto no es materia de ahora, es materia que vamos a ver un poco más adelante en el curso. No importa tanto las fuerzas que se ejerzan perpendiculares a la partícula, sino que importan las fuerzas que se ejercen en la dirección en donde se está desplazando la partícula. Y ahí es donde se necesita hacer aparecer el producto punto. Ya, voy a dejar de grabar para que les pueda hablar un poco sobre el ejercicio.